Muy buenos días, estimados. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de César Vallejo de la asignatura de Cátedra Vallejo. Somos el grupo 4, que está conformado por los siguientes integrantes, que es Guamaní Paz Ángel Yair, Martínez Ortega Joaquín, Huerta Poma Mónica Soledad, Matos Torres Johanny Flor, Moreno Pasos Arena Camina, Luna Cela Fabricio Adrián, Maguiño Carvajal Erika André y mi persona, que es Lesama Kikia Fátima Milanos, con el apoyo y la asesoría de nuestra magíster María Pilar Valentín Oliva. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto, que es el Tusteno. Vida y obra de César Vallejo. Vallejo tuvo una vida llena de momentos difíciles y de penumbra. Estos hechos traumáticos que le sucedieron forjaron su persona, quien pese a dichos sucesos y carencias no se detuvo y supo sobrellevar todo lo negativo que se presentaba en su vida. Por otro lado, sus biógrafos nos mencionan que estos golpes que le dio la vida a Vallejo los supo expresar a través de todas sus obras, difundiendo las injusticias que vivenció, así como el amor, la soledad y entre otros sentimientos. Delgado, en el año 2020, nos menciona que César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892, en un pueblo ubicado en el departamento de La Libertad, Perú. Posteriormente, a la edad de 21 años, Vallejo empezó a vivir, estudiar y trabajar en el departamento de Trujillo, esto hasta el año 1918. Años después migra a París, donde experimentó la pobreza, el dolor físico y moral. Y en el año 1931, Vallejo escribe diversos artículos para periódicos, revistas, entre otros medios. Años después, en 1938, Vallejo fallece, dejando varios escritos poéticos sin difundir, los cuales un año después fueron publicados a través del libro titulado Poemas Humanos, donde se evidencia su esfuerzo por unir hechos históricos y de la realidad mundial. En conclusión, la vida de Vallejo no fue fácil, sino que por el contrario, esta lo golpeó crudamente, dejándolo ver lo más frío de la vida, pero al mismo tiempo ayudándolo a valorar lo poco o nada que tenía. Romances de Vallejo. Durante su vida, Vallejo obtuvo diferentes formas de amor, como sería en este caso el amor de su madre, que lo crió y protegió e hizo todo lo posible para que él naciera, poniendo a costa su vida, y también el amor romántico que se da entre un hombre y una mujer. Vallejo en este caso tuvo muchos amoríos y muchas mujeres, en este caso musas, a las cuales les compuso poemas, versos y hasta poemarios. Entre los diferentes versos y poemas que él compuso para dichas damas se encontrarían Bordas de hielo, El dolor de las 5 vocales, el poemario Trilce muy afamado, y también por este mismo amor que fue que Vallejo incluso intentó suicidarse por la famosa Milton. Y finalmente, entre sus tantos amoríos, y una de las principales, las cuales hizo llegar a todos su gran labor como poeta, sería su esposa y viuda, Georgette Philippart de Vallejo. El emprendimiento durante la pandemia. Actualmente, debido a la problemática de la pandemia que trajo consigo incertidumbre e inestabilidad económica y masivos despidos de empresas grandes y pequeñas, comenzar un negocio será muy importante para crear nuevos puestos de trabajo para aquellas personas que han sufrido o que han tenido un impacto negativo durante mucho tiempo, especialmente en términos de sostenibilidad y sustentabilidad. El emprendimiento es importante, ya que va a servir como un tipo de mecanismo que va a ayudar a sobrellevar, redistribuyendo recursos para asegurar nuevas actividades. La innovación va a ser el eje central de futuros negocios, nuevos productos de alta calidad a bajo costo y, por supuesto, sobre todo útil para la sociedad, lo cual va a ser muy esencial para el triunfo de la empresa. Se ha determinado también el emprendimiento en el uso de redes sociales como una estrategia, ya que son herramientas que sirven para poder promocionar aquellos productos y vender frente a la actual coyuntura de la pandemia. Perfil del emprendedor. ¿Quién es un emprendedor?
qué requiere dicha persona y cuáles son las cualidades que debe tener presente. Es aquella persona que realiza una actividad secundaria con pasión, en la cual da de todo de su tiempo, con el propósito de mantenerlo en pie y darle una estabilidad. Cuanto a lo que se requiere, es imprescindible que tenga liderazgo y una mentalidad inquebrantable para lidiar problemas que se presenten y sea muy paciente. Las mayores preocupaciones que se presentan en las personas que consideramos emprendedor es su temple para poder discernir en sus futuras inversiones, en las que deberá tener una actitud positiva y de esta manera evitar dar marcha atrás en sus emprendimientos y poder resolver los problemas que se presenten en su momento y poder hacer frente a ella y poder salir sobresaliente. En caso de no lograrlo, no sentirse decepcionado. Ahora sus cualidades deben de ser la disciplina, la responsabilidad, el optimismo y entre otros que le permiten interactuar con su entorno y adaptarse. El origen de la entrevista. El origen de la entrevista se origina actualmente. La entrevista es usada como herramienta para pruebas psicológicas y también como medio de comunicación o referencia a la salud. Además, forma parte del método científico. Fernández, en el año 2018, nos menciona que la entrevista es considerada una técnica usada desde hace miles de años. Según algunos autores, el inicio del uso de entrevistas se da desde el periodo ancestral egipcio. A su vez, desde el siglo XIX, este empieza a evolucionar mediante dos iniciales. En primer lugar, en uso para diagnósticos clínicos y en segundo lugar, la época de la Primera Guerra Mundial, donde fue utilizada como una prueba psicológica. Además, se cree que esta entrevista no constaban con reconocimiento debido a llevar un contenido trascendente y morboso, razones por las cuales no era relevante en el ámbito periodístico e investigado. Por último, ya en el siglo XX, este tuvo mayor expansión, reconocimiento como corresponsales y escritores, los cuales llegaron a ser mayores conocimientos por su entrevista. La estructura de una entrevista nos lo explica Mejía 2017. Está hecha por una sucesión de interrogantes certeras, dispuestas de acuerdo a un orden coherente. Aquellas definiciones de lo que es o se cree que es la entrevista han ido variando según transcurren los años. Yo, en mi caso, en base a mis propias palabras y experiencias curriculares, puedo decir que la estructura de una entrevista está conformada por un inicio, el cual viene a ser el saludo, por un desarrollo, que viene a ser la ronda de las preguntas, y por último el cierre, que viene a ser la despedida. En conclusión, la estructura de una entrevista es un medio muy importante que ha perdurado a través de los años, porque se han ido utilizando tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito de investigación científica. Este proceso cognitivo es de suma importancia porque en sí ayudan a reconocer el perfil del entrevistado, sus capacidades y habilidades personales. Por último, cabe recordar que lo primordial es el diálogo y el respeto. De la obra de Tusteno. Para empezar a hablar sobre la obra de Tusteno debemos tener en cuenta que Vallejo tenía una visión mucho más profunda acerca del manejo social y de cómo trataba de expresarnos su malestar del capitalismo y la injusticia social que vivía nuestra población peruana. En esto podemos visualizarlo dentro de la obra de Tusteno, en donde él nos indica sobre una sociedad actualizada que está en busca de acechar y aprovecharse de una comunidad ignorante, mostrando sus más bajos y repulsivos instintos, en el que el poder y el lucro son más destacables para manifestarse su cobardía ante los indígenas.
Este abuso de autoridad generaba una condición de extralimitación de los derechos de los trabajadores. Ante ello es que López Arabia en el 2021 enfatiza que los altercados sociales cortaban todo rastro de civilización que según ellos simbolizaba. Por esta situación es que se da un grito de protesta significativo, que es el combate de los oprimidos contra los opresores, como un propósito de obtener su libertad. Es una conclusión es que llegamos a que la obra de Tusteno busca evidenciar las diferencias sociales que son de por sí muy visibles y se hacen presentes sin moralidad alguna hacia la población. El abuso laboral. Esta es una problemática que no solo suscita en la actualidad, sino que por el contrario, este ha estado presente a lo largo de la historia y alrededor del mundo. Vallejo, a través de su obra Tungsteno, evidencia el abuso laboral que se sufría en un departamento de la región de la Sierra, mostrándonos cómo los derechos laborales eran constantemente pasados por alto por parte de sus empleadores extranjeros. Abdel, en el año 2019, nos menciona que esta obra es considerada como el modelo más palpable en este estilo de obra novelística proletaria, así como indigenista. Asimismo, César Vallejo, en el Tungsteno, no busca escribir una novela que haga resaltar al proletariado limeño, ni tampoco busca los conflictos entre los obreros de esa época contra los patronos, como sería frecuentemente en la literatura bolchevique. En base a esto podemos afirmar que el interés del poeta en torno al tema de los indios en trance a la proletarización es muy grande, transformando la obra en una manera de lucha contra las clases, dejándose llevar por las propias experiencias que vivenció en su pasado. Así es como describimos a Vallejo, como un poeta consciente de su papel y siendo considerado como la voz auténtica y colectiva de la narrativa peruana. Por último, el autor también denuncia la entrada de la burguesía a las autoridades, las personas con un alto ingreso económico contra el capital de Norteamérica y la corrupción del gobierno peruano a lo largo de la historia. El movimiento revolucionario liberal. Lozano Figueroa 2019 se constituyó como un importante movimiento político cuyo origen se produjo como réplica a uno de los pactos más memorables en la historia colombiana, el Frente Nacional, situación que desembocó en pugnas sangrientas entre partidos donde se unieron dos de ellos para discutir si era necesario llegar a un acuerdo entre ambos bandos y resolver la continuidad en el mando de la dualidad conocida como bipartidismo. Lozano en su trabajo de investigación tiene como objetivo poder identificar el impacto que tuvo el movimiento revolucionario liberal. El simple hecho que los líderes gozaban con plena autonomía, que ellos eran los que planteaban y promovían situaciones en beneficio de los ciudadanos. Este fenómeno se hizo presente en muchos países y es considerado como un hecho que merece ser recordado, pues es una parte de la historia de un país y debe permanecer en la historia de forma inalterable. En conclusión, lo que nos deja como enseñanza el movimiento revolucionario liberal es estudiar diversos aspectos y consecuencias del movimiento en el país y comprender cómo ha influido, qué aspectos son relevantes y afectan a la realidad y el desarrollo de la nación. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad.